Damos inicio a la 29ª sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto, le pido, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 29ª sesión ordinaria de fecha 15 de agosto de 2018, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Una vez instalada la sesión del día de hoy, le pido por favor que declaremos un receso. Continuamos con el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si hay alguna modificación. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez, después haré el uso de la voz y después usted, secretario. Gracias. Si se me permite, por favor, voy a pedir que se retire del orden del día los recursos acumulados 2234 y 2235, por favor. También retiraré para un mejor estudio el proyecto del recurso de revisión 2400. Adelante, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, también para solicitarles se puede agregar un punto 6 relativo a los comentarios y discusión, en su caso aprobación, del proyecto de resolución del recurso de revisión 536, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 82 de 2018, que remite el comisionado Martínez Cruz. Asimismo, se puede retirar del orden del día el recurso de revisión 2297 y su acumulado, en virtud de la solicitud que se hizo mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. De no haber ninguna otra intervención, por favor le pido tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Es cuanto. Gracias, secretario. El punto 3 del orden del día es relativo a la aprobación del acta Infoem /ORD /28 de 2018 de fecha 8 de agosto de 2018. Si están de acuerdo, les pido a mis colegas que estuvimos presentes en la sesión, la aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes en la 28ª sesión ordinaria el acta Infoem /ORD /28 2018 de fecha 8 de agosto de 2018. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la aprobación del Pleno del anteproyecto de presupuestos de egreso para el ejercicio fiscal 2019 de este instituto, de conformidad con el artículo 33, fracción 11ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Para tal efecto, le pido, secretario, tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 de este instituto, a que he hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 de este instituto, de conformidad con el artículo 33, fracción 11ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Gracias, secretario. Le pido hacer las gestiones necesarias, por favor, para remitirlo a la Secretaría de Finanzas. Sí, comisionada presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número 10, Infoem /IPRR 2017, emitida en cumplimiento al fallo emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, correspondiente al juicio de amparo indirecto 295/2017, que remite su servidora a este Pleno, en donde el sujeto obligado es el Poder Judicial y se propone sobreseer la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Buenas
tardes a todas y a todos. Una disculpa a todos los que nos siguen en directo en la transmisión en vivo, pero necesitábamos concretar algunos temas de esta sesión. Debo de referirme a esta nueva resolución que el día de hoy analizamos en atención a una determinación de amparo, luego de que el procedimiento de amparo ha concluido y que se nos ordenó otorgar una garantía de audiencia, evidentemente en contra de lo que determina la norma. La ley de datos personales, tanto la ley estatal como la ley general, determinan con mucha claridad que cuando un dato personal por ley deba de ser público, no se requiere el consentimiento del titular. Este órgano garante, en atención a dicho criterio, fue que resolvió en su momento la resolución. El Poder Judicial determinó otra circunstancia, como a veces ocurre. Las autoridades jurisdiccionales no siempre mantienen criterios correctos. Será un tema que será sujeto, desde luego, de múltiples discusiones, pero nosotros estamos obligados a atender la sentencia final, la revisión del juicio de amparo, y así lo estamos haciendo. Solamente que hay una serie de actos que me generan a mí cierta incertidumbre. En el proyecto de resolución que presenta la comisionada presidenta, me parece que se atiende correctamente lo que determina el amparo y se plantea el sobreseimiento, toda vez que el Poder Judicial nos ha remitido un documento suscrito por su área de finanzas en las que se precisa que este servidor público no recibió ninguno de los recursos adicionales que se están requiriendo. Esto podríamos entenderlo así, estrictamente en términos de lo que determina la ley. No podemos nosotros dudar de la veracidad de la información que el servidor público entrega. Sin embargo, hay una cuestión en particular. Cuando este servidor público se amparó, pretendía que se le otorgara una garantía de audiencia con la finalidad de que él emitiera su opinión si debía de clasificarse o debería de entregarse la información. Es criterio explorado y en el que coincide este pleno con el INAI, además, que no puede coexistir una inexistencia de información con una clasificación de la información. Entonces, si el servidor público pretendía proteger su información emitiendo su opinión para que fuera clasificada, ¿cómo es posible que tiempo después esta información ahora se señale que no existe? Hay una circunstancia de falta de certeza que, sujetos por la ley nosotros a no poder dudar de la veracidad, tenemos que aceptarlo. Sin embargo, no está de más plantear esta duda que se genera, porque además lo trato de resolver desde el punto de vista desde la archivística, y la doctrina en materia de archivo plantea que cuando hubiera dos documentos que contienen información distinta, al documento que se le da mayor credibilidad es al documento que fue generado más cerca del hecho histórico. ¿Por qué? Porque mientras más pasa el tiempo, más posibilidades tienen los servidores públicos, los actores políticos, de maquinar y tratar de encubrir u ocultar sus actos con nuevos documentos. Desde ese punto de vista, a mí me queda perfectamente claro que la mayor credibilidad se la otorgo a la demanda de amparo promovida por el servidor público, en la que se acredita que pretende oponerse a que la información se divulgue. Luego, entonces, si pretende oponerse a que la información se divulgue, la información existe. Por lo tanto, me genera incertidumbre y, desde luego, debo de manifestarlo así. Se trata de una resolución en cumplimiento de una sentencia de amparo, por lo que lo manifiesto de esta manera para justificar las razones en las que desde luego ni coincido con lo determinado por la autoridad jurisdiccional y pues quiero manifestar dicha circunstancia.
Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada. Yo también voy a expresar, porque voy a acompañar con un voto particular precisamente esta propuesta que nos hacen, y voy a explicar las razones por qué. Sí es cierto, si recordamos precisamente los antecedentes que nos llevan a atender un mandato por parte del Poder Judicial respecto a este amparo que se promovió por esta no garantía de audiencia que se le dio al titular precisamente de quien se estaba solicitando información referente a sus recibos de nómina. En el primer recurso voté a favor en plenitud, precisamente por la forma como la comisionada presidenta estaba solicitando la información, porque creo que al final de cuentas se estaba garantizando ese derecho de acceso que pedía el ciudadano. Por eso no comparto y creo que el espíritu del amparo que nos ordena no era, ¿sí?, modificar el recurso. Como bien lo había planteado la primera vez la comisionada, se había solicitado que esa información que se considera información pública tendría que entregarse. Es cierto, se hacen una serie de alcances por parte del sujeto obligado, en primera instancia, a través de un oficio donde la titular de la unidad de transparencia nos manifiesta que se buscó la información y que no existe. Posteriormente se da un alcance donde, y el primer argumento que yo traía es, no es la titular de la unidad de transparencia la que puede verificar si esa información que se está pidiendo, que era adicional a los recibos de nómina y que era el recibo de bonos y gratificaciones que para este caso el titular se le habían entregado. Contesta la titular de la unidad de transparencia que se buscó y que no se encontró. Y no es cierto, ella no es el área correspondiente. Había que turnarle, ¿sí?, que esa búsqueda se hiciera precisamente en el área administrativa, que es la que debe de tener si es que existe este documento. Por eso en alcance se manda por parte de la Dirección de Personal, donde se vuelve o se confirma la primera respuesta que se había dado a la titular de transparencia. Y en ese sentido caemos precisamente en lo que la ley nos mandata, que no se puede dudar de la veracidad del servidor público, solamente que recordemos que formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que la etapa del Sistema Nacional de Transparencia es la etapa preventiva. Es la etapa preventiva y que recordemos que hoy en la nueva clasificación de delitos graves, ocultar información es un delito grave. No dudamos de la veracidad del servidor público que dice que esos documentos no existen. Ojalá sea cierto, para no caer en una situación de ocultamiento de información, que como les digo, en el nuevo catálogo de delitos, Sistema Anticorrupción, es un delito grave. Gracias, comisionado. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 10 de 2017, emitida en cumplimiento al fallo a que he hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Bair. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor, porque se trata del cumplimiento de una sentencia de amparo, lo que no significa que esté de acuerdo con el razonamiento de la autoridad judicial, y con voto particular por las razones que he expresado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con voto particular. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 10 de 2017, emitida en cumplimiento al fallo emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de México, correspondiente al juicio de amparo indirecto 295-2017, y emitiendo voto particular el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 536 Infoem /IP /RR /2018, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 0082 /2018,
remitida por el comisionado Javier Martínez Cruz a este pleno, en donde el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y propone revocar la respuesta del sujeto obligado en cumplimiento a este mandato. Gracias. Para ello también tiene el uso de la voz el comisionado ponente y también tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna, después de la intervención del comisionado Martínez Cruz. Muchas gracias. Nada más para poner en antecedentes respecto a por qué damos cumplimiento o cuáles son las razones bajo las cuales se da este cumplimiento de recurso de inconformidad. ¿Sí? El antecedente es la petición de un ciudadano que pide precisamente la controversia constitucional que el municipio de Nezahualcóyotl promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la Ley de Seguridad Interior. En su momento, el sujeto obligado manifiesta que no tiene o que no cuenta con el documento, ¿sí? Y obviamente cuando se hace una revisión, pues se da uno cuenta que el municipio de Nezahualcóyotl es uno de los tantos municipios que promovieron esta controversia ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el sujeto obligado manifiesta y hace la declaratoria de inexistencia y se decide en su momento emitir una resolución que a la postre el ciudadano se inconforma y promueve precisamente su recurso de inconformidad ante el INAI. El INAI nos ordena emitir porque manifiesta en su estudio que hay un claro interés público por parte del ciudadano y es su derecho conocer precisamente de esta controversia que se había promovido. Sin embargo, lo que nos ordena al final, y esa es la parte que se está tomando en los resolutivos textualmente, es precisamente no justificar la reserva de este documento que se promovió ante la Suprema Corte de Justicia por parte del municipio y se ordena su entrega, sin manifestar precisamente otro aspecto fundamental donde ya el sujeto obligado había manifestado que no contaba con el documento, hace su su declaración de inexistencia y por eso nosotros en el estudio podrán ver que se le informa al sujeto obligado que no es correcta o que no aplica esta declaración de inexistencia porque precisamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública permite la recuperación o la generación de ese documento. Entonces se le ordena que precisamente se entregue el documento sin aplicar la reserva que en un primer momento se le había confirmado. Ese es el antecedente. Gracias. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. Trataré de hacer referencia a los dos recursos de inconformidad que vamos a desahogar, tanto el 536 como el 537. La verdad es que se tratan de temas relativamente complejos, en los que desde luego tenemos que advertir lo que a nuestras responsabilidades corresponde y lo que habrá que plantear también a los comisionados del INAI. En primer lugar, debo de referir a lo que a nuestras responsabilidades corresponde. La verdad es que cuando se enlistó en su momento el recurso de revisión 536, la ponencia a mi cargo había apreciado ciertas dudas con relación al último de los párrafos del resolutivo segundo que planteaba dejar la salida de la resolución de inexistencia. Decíamos, si se ha acreditado que la controversia constitucional se ha promovido y que el actor ha sido el sujeto obligado, pues el sujeto obligado debiera de tener la información. Sin embargo, en el análisis previo nos hizo mucha lógica el argumento del comisionado ponente en el sentido de que el sujeto obligado había manifestado con mucha claridad que no contaba con la información y por lo tanto se ordenaba la resolución de inexistencia que, como todos nosotros sabemos, lleva aparejada el inicio de responsabilidades porque el responsable que haya sido de entregar la demanda de amparo, si ésta la demanda de controversia constitucional, si ésta se le perdió después en el camino, pues hay una responsabilidad administrativa que sancionar. Y bueno, eso nos había hecho cierta lógica e incluso se había acordado darle vista a la Contraloría para iniciar ese procedimiento correspondiente.
Quizá en este tipo de circunstancias habría que ser en lo futuro más enfático para no dar esa alternativa que pudiera generar cierta imprecisión y que, como bien ha dicho el comisionado ponente, haciendo referencia al artículo 169 en la fracción tercera, está la posibilidad de que se genere o se reponga la información, y siendo ellos los actores, si perdieron su demanda y su acuse, pues solamente se necesita que el representante legal vaya a la corte y haga el papelazo de pedir copia certificada de la demanda para entonces estar en condiciones de cumplir y entregar la información. Llega a ocurrir. Eso con lo que corresponde a nuestras responsabilidades. Quiero referirme también a otro tema que se desprende de las dos resoluciones, y es el hecho de que el criterio del INAI va en el sentido de que no porque exista un procedimiento jurisdiccional abierto, en automático se clasifique la información y desestima lo que ha sido una salida que en diversos recursos de revisión nosotros hemos construido, de ordenar la entrega y dejar la posibilidad de que el sujeto obligado vuelva a realizar una valoración de esta información para determinar si la clasificación resulta correcta o no resulta correcta. Como ustedes saben, el criterio que mi ponencia ha sostenido en todos estos casos es que de automático no se puede clasificar la información, sino que se tiene que hacer la debida valoración correspondiente. Incluso en la resolución se cita, por cierto, el artículo de la norma que permite a los comisionados acceder a la información con la finalidad de valorar si la clasificación es correcta o no es correcta. La verdad es que yo seguiré reflexionando en ese criterio que he sostenido al interior del Pleno, aunque este recurso de revisión en particular tenía una condición diferente. Esa condición diferente es que la respuesta del sujeto obligado consistió en que no tenía la información, por lo tanto la litis no era la clasificación, sino la inexistencia de la información. Yo retomaré varios de los argumentos que se señalan en la resolución del RIA para fortalecer el criterio que he mantenido al respecto. Pero el tema de la litis es muy importante por lo siguiente, y es donde hay una evidente contradicción del propio INAI entre el 536 y el 537, porque el 536 llega a esa conclusión incluso con voto disidente de la comisionada ponente, porque tanto la comisionada ponente como otros dos comisionados consideraban que no debían de entrar al fondo del asunto, toda vez que era improcedente porque no se actualizaban las disposiciones que establece la ley para el RIA. Se puede entender porque 3 de 7 son minoría y entonces la mayoría que habrá opinado en el sentido de que sí era necesario entrar al fondo del asunto y habría que desestimar el intento de clasificación, bien pudieron generar esta mayoría para modificar el sentido de la resolución, obligar a la comisionada ponente a engrosar en un sentido distinto al que ella había propuesto y llevar el voto disidente. La verdad es que esto resulta muy curioso porque prácticamente en muchos de los órganos jurisdiccionales, cuando el ponente pierde en la totalidad su asunto, pues deja que la mayoría que lo ha derrotado sea la que engrosa y presente el nuevo proyecto, no así el vencido. Distinto es cuando el engrose es solamente sobre algún punto y no sobre la totalidad. Entonces, primer asunto que registremos como curioso. Pero el problema en el 537 es peor, porque aquí ya no son 3 los votos disidentes, sino son 4 los votos disidentes, empezando por el del presidente del INAI, mi muy estimado y querido amigo, el comisionado Francisco Javier Acuña, ya más seguido por
el comisionado Alberto Bonín, después por el comisionado Eugenio Monterrey y la propia comisionada Blanca Lilia Ibarra. Y la verdad, pues si 4 votos disidentes no comparten la necesidad de entrar al fondo del asunto, entonces, ¿por qué es que terminan emitiendo una resolución de 3 que sí consideró correcto entrar al fondo del asunto? Y es ahí donde el INAI, la verdad es que debe de actuar con mayor responsabilidad. Cierto es que por decisión del Poder Legislativo Federal, el legislador ordinario, se le configuró esta posibilidad de ser nuestra segunda instancia, que en algunos temas no estamos de acuerdo de cómo ha entrado a asuntos que creemos en términos de la ley que no eran de su jurisdicción, pero ya que entra, lo menos que nos debe de dar es coherencia, nos debe de precisar a la primera instancia cuáles van a ser los parámetros para que con esa certeza nosotros podamos resolver y no emitir resoluciones contradictorias con ese criterio. Pero al proceder como lo hacen, la verdad es que nos genera una incertidumbre tremenda y luego que en una ordenen entregar la demanda de controversia constitucional en versión pública y en la siguiente ordenen entregar la demanda de la controversia constitucional de manera íntegra, pues no nos da ninguna referencia. Ojalá y los colegas de segunda instancia pudieran acumular este tipo de recursos para no emitir resoluciones contradictorias. Si son 2 resoluciones con el mismo tema y los responsables somos los mismos, debieran de acumular y resolver de una manera coherente para no tener criterios distintos y además para no hacer estos papelazos de 3 en contra y en la otra 4 en contra, que ya no se sabe si a lo mejor aplican cierta aritmética de cierto servidor público de que 4 son más que 3. Pero bueno, dicho lo anterior, anuncio opinión particular en los 2 rías. Gracias, comisionado. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 536, emitida en cumplimiento de la resolución de recurso de inconformidad a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor con opinión particular. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 536, emitida en cumplimiento de la resolución del recurso de inconformidad número RIA 82-2018, que remite el comisionado Martínez Cruz y emitiendo opinión particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 537, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 0069/2018, que remite la comisionada Eva Baid Yapura a este pleno, en donde el sujeto obligado es el municipio de Ocuilan y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 537 a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionado Luna Hernández. A favor con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 537, emitida en cumplimiento de la resolución del recurso de inconformidad número RIA 69/2018, que remite la comisionada Eva Baid y emitiendo opinión particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivado de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En primer término se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1981 a cargo de la Secretaría de Finanzas y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado.
Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2002 del municipio de Tezoyuca, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2008, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2024 al 2046, a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2055, a cargo de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2064 y 2065, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2090, a cargo de la Secretaría Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2092, a cargo del municipio de Coyotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2098, a cargo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2107, a cargo de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2126, 2127, del 2134 al 2139 y del 2145 al 2149, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar, por lo que hace a los recursos, a la respuesta a los recursos de revisión, la respuesta inmersa en los recursos de revisión 2126, 2127, 2134, 2135, 2137, 2138, 2139, 2146, 2147, 2148 y 2149 y modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que hace los recursos de revisión 2136 y 2145. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2128 a cargo de la Secretaría de Educación y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que respecta al proyecto de resolución del recurso de revisión 2129 a cargo del Partido Revolucionario Institucional, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2140 a cargo de la Secretaría de Seguridad, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2170 a cargo del municipio de Coyotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2172, también del municipio de Coyotepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2174 del Partido Revolucionario Institucional, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2187 del municipio de Tlalnepantla de Vaz, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión 2189 del municipio de Melchor Ocampo, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2206 a cargo del municipio de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2207 del Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento de Chicoloapan, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2212 y 2213 a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2239 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2240 del municipio de Sinacantepec, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2267 a cargo del municipio de Coyotepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2272 del municipio de Metepec, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2278 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2283 del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2285 de la Junta de Caminos del Estado de México, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2309 al 2313 y del 2410 al 2417 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone el sobreseimiento
del recurso de revisión 2410 y por lo que hace a los recursos de revisión 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416 y 2417, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2358 a cargo de la Secretaría de Salud, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2376 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2428 de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Y por último se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2603 a cargo de la Secretaría de Seguridad y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y si me lo permiten tomaría la votación correspondiente. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 1981, voto particular en los acumulados del 2024 al 2046, voto particular en el 2055, voto particular en el 2098, voto particular en el 2129, voto particular en el 2239, de igual forma en el 2278, voto particular en el 2285, voto particular en los acumulados del 2309 al 2313 y del 2410 al 2417 y por último voto particular en el proyecto 2376. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En contra con voto disidente en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 2140. A favor con voto particular en lo que corresponde a los proyectos de resolución de los recursos de revisión siguientes: el acumulado 2064 y 2065, además honrado por hacerlo concurrente. Voto particular en el 2107, de igual manera en el 2129, en el mismo sentido en el 2172, en el 2207 de igual forma, también en los acumulados 2212 y 2213, también en el 2240, en el mismo sentido en el 2272, también en el 2297 y 2298, ¿forma parte del bloque? ¿Sí, verdad? Sí. Ah, perdón, es el que se retiró, es cierto. Con voto particular en los acumulados del 2309 al 2313 y del 2410 al 2417 y con voto particular en el 2376. El resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionada. Comisionada Presidenta. Perdón. Comisionado Martínez Cruz. Dije, ya voté. A ver, a favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en el recurso 2055, voto particular en el 2090, voto particular en el 2140 y voto particular concurrente en el 2207. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 2016, 2064 y el acumulado 2065, 2098 y 2376. Ay, perdón, sí. Ok. Sí. 2016 se retiró, entonces en ese canto el voto en otro momento. Repito, mis votos son en los acumulados 2064 y 2065, 2098
y 2.229 y 2.376. Gracias. A ver, repito mis votos, secretario, por favor. Voto en el 2064 y 2065, que son acumulados. 2098 y 2376. Gracias, comisionada Sí, presidenta. gracias. Comisionada presidenta, primeramente le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2140 se aprueba por mayoría de votos en virtud de que el comisionado Luna Hernández emite voto en contra con voto disidente y emitiendo voto particular el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno y me permito dar lectura a los votos particulares que se emitieron. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 1981, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión acumulados del 2024 al 2046, también emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2055, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2064 y 2065, emite voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y usted, comisionada presidenta. Por lo que hace al recurso de revisión 2090, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2098, emite voto particular la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2107, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2129, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2172, emite voto particular también el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2207, emite voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2212 y 2213, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2239, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2240, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Asimismo, en el recurso de revisión 2272, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2278, emite voto particular la comisionada Eva Baid. Y lo mismo ocurre en el recurso de revisión 2285, emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2309 al 2313 y del 2410 al 2417, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Luna Hernández. Y por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2376, emite voto particular la comisionada Eva Baid, el comisionado Luna Hernández y usted, comisionada presidenta. Es cuanto. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1089, del 1102 al 1108, del 1110 al 1123, del 1767, 1768 y 1769, y por último del 1926, en donde el sujeto obligado es el comisionado Javier Martínez Cruz y el sujeto obligado es el Instituto de Salud del Estado de México y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Muchas gracias. Voy a hacer modificaciones a este bloque de recursos de revisión, los cuales ya se hacen a través del oficio que ya fue turnado a la Secretaría con número 259 y las siglas de mi ponencia. Gracias. Gracias.
Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión a que ha hecho referencia la comisionada presidenta y conforme a las modificaciones que propone el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 259. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular. Comisionada presidenta. A favor, con voto particular. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1089 del 1102 al 1108, del 1110 al 1123, 1767, 1768, 1769 y del 1926 al 1931, conforme a las modificaciones plasmadas mediante el oficio número 259 de 2018, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Asimismo, doy cuenta de la existencia de un voto particular que formula el comisionado Luna Hernández y usted, comisionada presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1935 remitido por su servidora a este pleno, en donde el sujeto obligado es el municipio de Chicolhuapan y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto quiero hacer algunas modificaciones que están vertidas en el oficio 435 turnado a la Secretaría Técnica, en donde se agregará un resolutivo a esta resolución. Es cuanto, secretario. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 1935 y conforme a las modificaciones que propone la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 435. Comisionado Luna Hernández. A favor en los términos de las precisiones que ha señalado la comisionada presidenta en su oficio número 435. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1935 conforme a las modificaciones realizadas mediante el oficio número 435 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día son los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1942 remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, en donde el sujeto obligado es el municipio de Toluca y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, se hicieron precisiones en el resolutivo segundo, contenidos en el oficio que ya fue notificado con las siglas de mi ponencia y el número 138, modificando el resolutivo segundo. El sentido queda en los mismos términos que está propuesto. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1942 que remite la comisionada Eva Baid y conforme a las modificaciones que propone. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas en el oficio número 138 de las siglas de la comisionada ponente y con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 1942 que remite la comisionada Eva Baid y conforme a las modificaciones realizadas mediante el oficio 138 de 2018 que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Asimismo, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2010 y 2012 remitidos por su servidora a esta sesión, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. En este sentido, quiero hacer también una precisión que no será por oficio, únicamente les pido que me permitan eliminar el resolutivo quinto que no debió de haber ido enlistado en esta resolución. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2010 y 2012 que remite la comisionada presidenta y conforme a las modificaciones que propone. Comisionada Eva Baid. A favor modificado con voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión señalada.
Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2010 y 2012 conforme a las modificaciones ya realizadas y emitiendo voto particular a la comisionada Eva Baid. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2016 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el municipio de Ozumba y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Solamente se me permite hacer una modificación, el cual ya está plasmado en el oficio con número 261, que ya fue turnada a la Secretaría. Muchas gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2016 que remite el comisionado Martínez Cruz y conforme a las modificaciones que propone. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 261 y emitiendo voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas en el oficio número 261 y con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2016, conforme a las modificaciones realizadas mediante el oficio 261 de este año, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica, y emitiendo voto particular a la comisionada Eva Baid y al comisionado Luna Hernández. También tengo voto en ese, secretario, por favor. Sí, comisionada Presidenta, y emitiendo voto particular, usted también. Es cuanto. El siguiente punto del orden del día es relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2157, 2163, del 2195 al 2201, el 2218, 2219 y 2220, remitidos por la comisionada Eva Baid Yapur, en donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y en algunos propone confirmar la respuesta del sujeto obligado y en el siguiente hará algunas precisiones. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Efectivamente, en el resolutivo primero faltó poner el sentido de esa resolución por cuanto hace al recurso 2201, pero bueno, todos los comentarios y ajustes que se van a hacer a este proyecto ya están contenidos en el oficio 137, que ya está notificado a la Secretaría Técnica. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a que he hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión señalada en el oficio número 137 con las siglas de la ponencia de la comisionada Eva Baid y acompañándole con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Presidenta. No sé si lo quiere hacer. Comisionado, ya no va a hacer. Es con voto particular concurrente, perdón. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2157 al 2163, del 2195 al 2202, 2218, 2219 y 2220, conforme a las modificaciones realizadas mediante el oficio 137, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica, y emitiendo voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día son los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2229 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el municipio de Toluca y propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. También igual, si me permiten, voy a hacer modificaciones, las cuales ya están plasmados en el oficio que se turnó a la Secretaría con número 260. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de recurso de revisión 2229 y conforme a las modificaciones que propone el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio 260. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones que se señalan en el oficio número 260 con las siglas del comisionado Javier Martínez y acompañándole con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2229, conforme a las modificaciones realizadas mediante el oficio 260, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica, y emitiendo voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2233, 2314, del 2385 al 2392 y del 2402 al 2408, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, por un error atribuible solamente a mi persona, en el resolutivo primero, el número correcto del primer recurso de revisión es 2233 y no 23, por lo que con esa corrección les ruego se someta a la consideración del Pleno. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión a que ha hecho referencia la comisionada presidenta y conforme a la modificación que propone el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la precisión señalada por parte del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2233, 2314, del 2385 al 2392 y del 2402 al 2408, con las modificaciones ya precisadas por el comisionado ponente, y emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2238 y 2269, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Otzolotepec y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. También en este haré un par de precisiones. La primera, en el resolutivo primero deben de ser parcialmente fundadas y en el segundo se modifica el sentido de la resolución para que quede en un modifican. Se modifican las respuestas. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2238 y 2269, con las modificaciones que propone el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones señaladas tanto en el sentido del resolutivo segundo como en lo que precisó el comisionado en el resolutivo primero. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2238 y 2269, con las modificaciones ya precisadas por el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día son los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión acumulado del 2273 al 2276, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Chiautla y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. También por otro error atribuible exclusivamente a mi persona, en el resolutivo primero se señala que resultan parcialmente,
pero no se determina que se debe de incluir fundadas las razones o motivos de inconformidad. Con esa precisión, le ruego se someta al Pleno. Gracias, secretario. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2273 al 2276 que remite el comisionado Luna Hernández y con la modificación que propone. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por el comisionado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2273 al 2276 y con las modificaciones ya precisadas por el comisionado ponente. Gracias, Es cuanto. secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque. Si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, le pido al final de ello tomar la votación. Con su venia, comisionada Presidenta, comisionados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. En primer punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1992 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México. Es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al punto 2 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2085, 2086 y 2087 que remite la comisionada Presidenta a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 3 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2106 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2188 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Tultitlán. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2202 y 2203 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Catepec de Morelos. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace el siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2227 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de San Felipe del Progreso. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Asimismo se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2228 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Tecámac. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2339 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Ixtapaluca, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2426 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Cocotitlán, es una negativa y se ordena la entrega de información. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. De no haber ninguna intervención, le pido entonces tome la votación, por favor. Sí, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 2188 y 2228. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 1992, de igual forma en los acumulados 2085, 2086 y 2087, y el resto en los términos en los que originalmente fueron registrados por mis estimadas y mi estimado colega. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. Voto en contra en el 2339 y los demás en sus términos. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo primeramente que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2339, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente, usted, comisionada Presidenta. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos y en el recurso, y me permito dar cuenta de los votos particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 1992, se emite voto particular el comisionado Luna Hernández.
En los recursos de revisión acumulados 2085, 2086 y 2087 también emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2188 emite voto particular la comisionada Eva Baid. Y por último, en el recurso de revisión 2228 también emite voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, para lo cual le pido, secretario, nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias, secretario. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 6 acuerdos en proceso. Gracias, téngase por presentado. En asuntos generales tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión, por lo que le pido por favor, secretario, que en este momento los precise y al final tome la votación. ¿Qué tino tengo? Sí, comisionada presidenta, comisionados, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. Y en primer término se encuentra listado el recurso de revisión 2765 a cargo del Poder Judicial y se acumularía los recursos de revisión ya acumulados y aprobados en la 28ª sesión ordinaria relativa a los recursos de revisión 2727 y 2761 y acumularía la comisionada Eva Baid. En el siguiente punto se encuentran los recursos de revisión 2773, 2774 y 2775, también a cargo del Poder Judicial y acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión del 2780 al 2784 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se acumularían a los recursos de revisión ya acumulados y aprobados en la 27ª sesión ordinaria, relativa a los recursos de revisión del 2713 al 2716 y acumularía el comisionado Luna Hernández. En los recursos de revisión del 2785 al 2818 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se acumularían a los recursos de revisión ya acumulados y aprobados en la 27ª sesión ordinaria, relativa a los recursos de revisión 2176, 2176, 2177, 2178, 2194, del 2367 al 2374, del 2566 al 2575, del 2688 al 2693 y del 2695 al 2712 y acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 2819, 2822 y 2823 del Ayuntamiento de Ozumba, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 2824 y 2826 del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 2827 y 2828 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baid. Y por último se encuentran listados los recursos de revisión del 2831 al 2834, también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, y acumularía el comisionado Luna Hernández. Comisionados, son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse, y si no tuvieran inconveniente, les solicito emitan su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto listado en asuntos generales es relativo a la aprobación por parte del Pleno del retorno de los recursos de revisión 2758, 2770 y 2771 para la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz. Para ello le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno de los recursos de revisión a que he hecho referencia la comisionada presidenta. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión 2758, 2770 y 2771 a la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto. Gracias, secretario. Así hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 14 horas con 15 minutos,
de este día 15 de agosto de 2018, damos por concluida la 29ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias.